Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su puntualidad y su participación en esta charla. Vamos a esperar unos 3 minuticos para que los demás inscritos se puedan conectar a este espacio. ¿Les parece? De acuerdo. Muy buenas tardes pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos al conversatorio, un acercamiento a la propiedad intelectual, que hace parte de la Semana de la Innovación Universidad de Antioquia, un espacio académico en el que se promueve ese fortalecimiento de capacidades y competencias alrededor de la innovación y el emprendimiento como una apuesta al desarrollo de los territorios. Este evento es organizado por la División de Innovación, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de Fundación Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat y estas serán resueltas al final de la actividad. Antes de iniciar, le daré paso al señor vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia, David Hernández García. Vice, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos y para todas. Una alegría estar aquí en este primer día de actividades académicas y de reflexión de nuestra Semana de la Innovación de la Universidad de Antioquia. Como bien lo saben ustedes, esta es una semana donde toda la institución se volca a la discusión, aprendizaje, pero también a la concreción de proyectos relacionados con la innovación y el emprendimiento, que habla de todo el potencial que tiene nuestra institución en sus facultades, escuelas, institutos, sedes y seccionales alrededor de dos ámbitos tan estratégicos para nuestra sociedad como son la innovación y el emprendimiento. Esta semana se ponen sobre la mesa tres momentos muy importantes para la institución. El primero de ellos, estamos en la semana donde celebraremos los 219 años de nuestra universidad. El próximo viernes vamos a tener el día clásico de nuestra institución. Están todos y todas cordialmente invitados para que nos acompañen en horas de la tarde en el edificio de extensión en la celebración de esta fecha especial. En segundo lugar, la celebración de los 25 años del programa de gestión tecnológica, hoy División de Innovación. Y el tercero es el marco de la Semana de la Innovación, que tiene que ver con la salud y el bienestar, dos campos no solamente importantes para la sociedad, sino sobre todo donde nuestra Universidad de Antioquia ha construido un capital de conocimiento muy importante, especialmente en las áreas de la salud, y que se refrenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de la importancia de la promoción y prevención en salud y del bienestar como una condición humana. Quiero dar un agradecimiento especial a la Fundación Universidad de Antioquia por el compromiso que ha tenido con los programas de innovación y emprendimiento de la universidad, no solamente en esta semana, sino a través del desarrollo de múltiples iniciativas que nuestra institución tiene, e invitarlos para que durante toda la semana estén atentos a la programación que hemos preparado desde la División de Innovación para esta semana especial. Sin más, quiero agradecerle a los panelistas del día de hoy, a Carlos Andrés, a Felipe y a todo el equipo de propiedad intelectual de nuestra universidad, porque nos van a brindar nuevas ideas y conocimientos relacionados con la propiedad intelectual. No entendemos la innovación y el emprendimiento sin las suficientes claridades en temas de la propiedad intelectual de los productos y activos de conocimiento. Creo que es un buen momento para conocer esta perspectiva muy a unos días de que se firme el nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad, y también a la multiplicidad de inquietudes que tienen profesores, estudiantes, egresados sobre estos temas. Decirles que mañana vamos a tener un foro financiero de 8 a 12 del día. Esto va a ser presencial, que sea el momento también para invitarlos e invitarlas para que se integren en nuestras actividades en el edificio de extensión y en otros espacios universitarios. El miércoles tenemos un evento muy central que va a ser en el auditorio principal de la Facultad de Ingeniería, el auditorio Álvaro Pérez Roldán, donde trabajaremos una serie de presentaciones específicas alrededor de salud y bienestar, y vamos a contar con las conferencias del profesor Franklin Jaramillo, que hace parte o lidera el programa Seneca de la Universidad de Antioquia con otras instituciones de la región,
nos va a acompañar el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, hablando de las nuevas oportunidades en el marco del programa Medellín Valle del Software, y también nos acompañará el doctor Fernando Munera de la Fundación Universidad de Antioquia, hablando de la gestión del aseo en la ciudad. Y cerraremos la semana con el Comité Universidad Empresa Estado en nuestras instalaciones en el edificio de extensión, todos y todas invitados de 7:30 a 9 de la mañana, y posteriormente con una rueda de negocios. Así que estamos en una semana donde el tema que nos une y nos pone a vibrar será cotidiano, y esperemos que los resultados de las presentaciones, las discusiones, nos permitan seguir construyendo eh, proyectos importantes en la senda de la innovación. Gracias también a la Vicerrectoría de Investigación y a las demás dependencias del nivel central y a las unidades académicas que están aquí hoy representadas en este evento y en los diferentes eventos de la Semana de Innovación. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, Vice. Es importante recordar que en este espacio queremos acercar a la comunidad académica, especialmente a sus docentes, con esos procesos de propiedad intelectual que lideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jerry Alejandro López, profesional de Fomento, Transferencia de Conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, y los voy a acompañar en la moderación de este espacio. Estaré conversando con nuestros invitados y también estaré leyendo sus preguntas y dándole la palabra en sus intervenciones. Recordemos que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es un proceso que perteneciente a la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. En la oficina trabaja de manera permanente, articulada con los investigadores, las empresas, inversores y otros agentes del ecosistema de innovación para propiciar ese intercambio de conocimiento acorde a las necesidades de la sociedad a través de proyectos de investigación, desarrollo aplicado con fondos público-privados, la valorización de resultados de investigación de la universidad, la protección de la propiedad intelectual y la gestión comercial vía contratos de licencias y la creación de spin-off. Entonces, sin más preámbulo, hoy nos acompaña Ana Isabel Cristina Willes López. Ana es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Medellín. Actualmente lidera el proceso de protección de la propiedad intelectual de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. También tenemos como invitado a Carlos Felipe Londoño Velázquez, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente Felipe es profesional de propiedad intelectual, específicamente en derechos de autor. Y nuestro último invitado es Carlos Andrés Zuleta, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Se desempeña como profesional de aseguramiento en propiedad intelectual de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Sin más preámbulo, iniciemos con este espacio. Ana, Carlos, Felipe, bienvenidos, ¿cómo están? Jerry, saludos, ¿cómo van? ¿Qué han hecho? Saludos al vicerrector, muy fraternal, y a todos los que nos acompañan, por supuesto. Con Jerry, quisiera hacerte un comentario, porque sería importante, creo yo, articular este conversatorio con los conversatorios que venimos haciendo de manera recurrente, de manera bimestral con el liderazgo tuyo, que parece bien importante porque se articula con lo que hemos venido conversando en otros espacios. Y adicional a ello, pues celebrar los 25 años de la División de Innovación. Bastante tiempo trabajando en estos temas, siendo líderes en estos temas. Y a todos mis compañeros de la División de Innovación con el liderazgo de Robinson y por supuesto de nuestro vicerrector David Hernández, a todos felicitarlos por esos 25 años. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí. Incluso, pues, el primer espacio con respecto a este conversatorio es recordar qué hemos visto en los demás conversatorios de propiedad intelectual, recordando que en nuestro primer espacio tuvimos los abogados contándonos qué era la propiedad intelectual, qué era la propiedad industrial y esos derechos de autor,
qué eran esas ideas, si eran protegibles, qué eran las creaciones de artistas y de diseñadores, cómo conceder una licencia, relacionamiento con una universidad o una empresa, cómo son el tema de esos contratos. Y pues también tuvimos en otro espacio cómo se conlleva esas obras creadas por un docente o un estudiante en el marco del relacionamiento con una universidad o empresa. También obras creadas como empleado en el marco de relación de trabajo. También obras públicas en Internet, trabajos de grado o tesis de un tercero. Y estatuto de propiedad intelectual que rigen la Universidad de Antioquia, infracciones y definición de esos lineamientos para establecer titularidad de derechos de autor. Bueno, comencemos con este espacio. Quisiera que la compañera, la abogada Ana, nos respondiera a esta pregunta de si es posible que antes de iniciar una investigación o después de ejecutarla, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones obtenidas se estipule a favor de terceros diferentes al autor o inventor. Bueno, muchas gracias, Jerry. Bienvenidos a todos a este espacio nuevamente. Es un placer para mí, para mis compañeros, compartir con ustedes. Un agradecimiento nuevamente especial al doctor David Hernández por acompañarnos el día de hoy. Bueno, frente a esta pregunta, si es posible definir pues como esa titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones obtenidas en favor de terceros distintos al autor. Por supuesto que sí, digamos que los derechos patrimoniales que se derivan de las obras pueden transferirse en cualquier momento, incluso pues antes de la creación de la obra. Bueno, no de manera estricta, pero más o menos es así, ¿no? Porque los derechos patrimoniales nacen con la creación de la obra, pero puede definirse por medio, por ejemplo, de una obra por encargo que esos derechos de autor se transfieran. Entonces, la respuesta, pues, básicamente es sí. Muchas gracias, Ana. Con respecto a cuál debería ser ese procedimiento para que desde el comienzo no existan inconvenientes y haya claridad sobre la propiedad intelectual generada en proyectos de investigación con empresas, quisiera que el abogado Felipe nos compartiera como un poco sobre estos aspectos, o Carlos. Claro que sí, Jerry. Aquí levanto la mano. Felipe, no, yo voy a responder eso, listo, no te preocupes. No, el tema es sencillo en ese aspecto. Nosotros como División de Innovación, como Oficina de Transferencia de Resultados de Conocimiento, pues tenemos como actividad misional ese acompañamiento permanente a los grupos de investigación, a los investigadores, en ese relacionamiento con empresas de cara a proyectos de investigación aplicada. Importante esos resultados que se obtienen, resultados de investigación que generan respuesta a problemas que se presentan en nuestro entorno, especialmente en la industria. En ese relacionamiento, en ese acompañamiento que nosotros llevamos a cabo para que se lleve a cabo ese relacionamiento, por supuesto que es importante tener muy claro que sobre esos resultados de investigación, ¿sí?, se va a generar una serie de derechos, por supuesto, asociados a ese tema que nos convoca, que es el de la propiedad intelectual, ¿sí? De entrada, de comienzo, siempre es recomendable que en esas conversaciones, en esas tratativas iniciales entre empresa, entre grupo de investigación, entre IP, entre oficina de transferencia, se tengan claridades en torno a de quién van a ser esos resultados que se van a gestar gracias al proyecto de investigación, ¿sí? Es importante dar claridad en eso. Y por supuesto siempre insistimos, es bueno que en esas conversaciones, en esa configuración inicial de lo que va a ser ese relacionamiento y lo que va a ser la ejecución del proyecto, se den claridades en torno a, repito, a quién va a ser el titular o cotitulares de esos derechos que se generan o se gestan a partir de la obtención de ese resultado de investigación. Sobre todo, y como muy bien lo mencionaba nuestro vicerrector, hablar de innovación sin hablar de propiedad intelectual, pues no
no es posible en nuestro entorno, ¿sí? Cuando estamos hablando de innovación, indudablemente también estamos involucrando el tema de propiedad intelectual, y si estamos llevando a cabo un proyecto de investigación que le apunta a la innovación, le apunta a resultados de investigación que resuelvan problemáticas del sector de nuestro entorno, el sector empresarial. Entonces, por supuesto, debemos tener claridad frente a ese tema de la propiedad intelectual. Entonces, siempre al comienzo de los proyectos debemos de definir de quién va a ser esos resultados de investigación. Generalmente nosotros como oficina lo que hacemos es, o lo que proyectamos o lo que recomendamos es siempre generar un acuerdo de propiedad intelectual. Un acuerdo de propiedad intelectual donde se defina claramente cuál es el proyecto, ¿sí? Donde claramente establezcamos o dejemos explícito cuáles van a ser esos resultados esperados del proyecto, ¿sí? También nos pronunciamos respecto a esos resultados no esperados en el proyecto. Ustedes, o muchos de quienes nos acompañan, son investigadores y saben que en los proyectos de investigación se obtienen resultados que inicialmente no estaban contemplados en el proyecto mismo. También frente a esos resultados, pues nos pronunciamos en el acuerdo de propiedad intelectual, ¿sí? También procuramos que en esos acuerdos haya o se exprese acuerdos en torno a esas responsabilidades que se generan en torno a lo que va a ser la futura protección de esos resultados de investigación, ¿sí? ¿Quiénes van a asumir esas responsabilidades de protección? ¿Cómo se va a financiar esos temas de protección de la propiedad intelectual? Entonces es importante tratar de ir decantando eso desde el comienzo de los proyectos, ¿cierto? En muchas convocatorias de las cuales también ustedes han participado en temas donde entes gubernamentales financian los proyectos, especialmente pues MinCiencias, en esos proyectos de entrada, cuando estamos haciendo las postulaciones, por supuesto también debemos hacer algunas declaraciones en torno a la propiedad intelectual. Para nadie es extraño el tema de las cartas, de los avales y los compromisos institucionales, los anexos, donde hay una clara manifestación en torno a la propiedad intelectual. Generalmente ustedes lo ubican entre el numeral 8 al numeral 10 en esos avales y compromisos institucionales, donde, repito, hay una manifestación en torno a cuáles son esos acuerdos mínimos que establecen las partes en torno a lo que va a ser la propiedad intelectual, que incluso más adelante hablaremos de cómo el Estado, de cómo las instituciones gubernamentales disponen de la propiedad intelectual en el marco de estas convocatorias, en el marco de esta financiación estatal de proyectos. Pero lo importante también es identificar que, por lo general, en estas convocatorias, asociadas a MinCiencias o asociadas a regalías, en estos documentos iniciales para postular proyectos también se está requiriendo que hayan pronunciamientos en torno a la propiedad intelectual y frente a mínimos acuerdos en torno a esa disposición de la propiedad intelectual que se va a generar en el momento en que se obtengan esos resultados de investigación. Entonces, es muy importante tener eso. Recomendación básica para todos nosotros es que tengamos claridad desde el comienzo, ¿sí? Con las empresas, que las expectativas de la empresa se satisfagan plenamente, porque tienen conocimiento desde un comienzo de cómo va a llevarse a cabo, por supuesto, el proyecto, pero indudablemente que tengan claridad de cómo va a quedar el tema de propiedad intelectual y qué implicaciones tiene que la universidad, generadora de conocimiento, que esa es su gran fortaleza, qué implica que la universidad sea titular de propiedad intelectual de cara a lo que va a ser a futuro la transferencia y la utilización de esos resultados de investigación, ¿sí? En resolver esos problemas y, en definitiva, en generar esa innovación. Muchas gracias, Carlos. Por aquí, esta pregunta, pues me gustaría que el abogado Felipe nos apoyara. ¿Cómo se define la titularidad en proyectos financiados por el Estado? ¿Importa aquí la cantidad de recursos aportados por las partes o la titularidad debe definirse en función de la propiedad intelectual aportada?
Esperemos un segundito que está resolviendo un inconveniente con el sonido. Está que se habla, pero no tiene el micrófono activado. Momentico. No Y lo ya da. puso la cámara, que es lo más importante. ¿Sí o no, Felipe? No, todavía no lo escuchamos. Jerry, repitamos la pregunta, Claro que sí. por favor. ¿Cómo se define la titularidad en proyectos financiados por el Estado? ¿Importan aquí la cantidad de recursos aportados por las partes o la titularidad debe definirse en función de la propiedad intelectual aportada? Bueno, voy dando unos pincelazos mientras Felipe pues llega con todo. Importante. En estos temas hay un fuerte componente negocial, ¿sí? Indudablemente, cuando se están financiando los proyectos de investigación donde hay participación de empresas, ¿sí? Son las partes involucradas en el proyecto los que van a tomar decisiones en torno a la propiedad intelectual. Un momento, se les está escuchando brevemente en el fondo. Ya me escuchan, me escuchan. Sí, Eli, ahí te estamos escuchando. Si quieres cerrar el micrófono y eso. Perfecto. Listo. No, entonces les indicaba. En estos temas hay un fuerte componente negocial entre las partes que están involucradas en el proyecto. Por supuesto, son proyectos que por lo general son financiados con recursos públicos. Ahora bien, el Estado hoy en día, desde 2011, desde los planes nacionales de desarrollo desde 2011, viene estableciendo artículos en torno a qué pasa con esa propiedad intelectual que se obtienen en proyectos de investigación que son financiados con recursos públicos, ¿sí? En el 2011 se dijo, bueno, el Estado, que es el que está financiando el proyecto de investigación a través de recursos públicos, cederá su propiedad, los derechos a los que tuviere en consideración a esa financiación, los cederá a las partes que intervienen en el proyecto, ¿cierto? Entonces hay un primer momento donde cede. Posteriormente vienen otras leyes asociadas a esos planes de desarrollo, 2015 y 2019. En el 2015 ya el verbo cambia, no es cederá, sino que podrá ceder, ¿cierto? Podrá ceder, lo manifiesta de manera clara, donde dice que el Estado pues, podrá tomar la decisión de entregar a las partes esos derechos que pudieran corresponderle por esa financiación y lo hará en virtud o a través de los convenios o los contratos que se establezcan para tal efecto y siempre gozará de una licencia no exclusiva y gratuita, ¿cierto? Ya en el 2019 no mencionan podrá ceder, ¿sí? O mejor, vuelven y reiteran el podrá ceder, pero le agregan también un tema de beneficios económicos que pueda obtener el Estado cuando de esa propiedad intelectual o de su uso y explotación se obtenga algún tipo de recurso. La misma ley establece que eso deberá ser reglamentado para dar claridad a las partes que se involucran en los proyectos, para dar claridad de cómo va a funcionar ese tema de los beneficios que hay que reconocerle al Estado por el tema de la financiación. Hoy no se ha reglamentado, digamos que todavía está por conocerse qué va a pasar en ese sentido, pero seguimos funcionando con esta dinámica en la que los derechos de propiedad intelectual que se gestan en los proyectos financiados con recursos públicos terminan siendo de las partes que están involucradas en el proyecto. Pongamos el ejemplo de proyectos donde la universidad trabaja con una empresa, son la empresa y la Universidad de Antioquia las que definen cómo determinan esa participación en esos derechos de propiedad intelectual. Haciendo o dando aplicación repito, estos artículos que había mencionado, donde el Estado les entrega esos derechos que pudieran corresponderles, se los entrega a las partes y las partes definen a través de los mecanismos contractuales que decidan. Generalmente eso lo decidimos
como les decía, o un acuerdo de propiedad intelectual o en el convenio de coinvestigación que requerimos suscribir para poder establecer esas obligaciones y esos compromisos en torno a la ejecución del proyecto, ¿cierto? Entonces, ahí importante ese tema. Y por supuesto, tener presente la cantidad de recursos que se aporten en estos proyectos. Tenemos los recursos aportados por el Estado, por la convocatoria, pero también hay unos recursos que generalmente deben de comprometer las partes que van a ejecutar el proyecto. Esa cantidad de recursos que aporten las partes que van a participar del proyecto, esos recursos desde la perspectiva de la universidad y lo que siempre hemos querido transmitir a nuestros aliados, a todos los que participan en estas actividades misionales de innovación, siempre hemos dicho, mire, el primer criterio para atribuir propiedad intelectual no debe ser la cantidad de recursos que aportan las partes, ¿sí? De recursos económicos. Debe ser el aporte intelectual o el aporte en asumir actividades de investigación que van a generar esos resultados de investigación, ¿cierto? Eso para nosotros es fundamental. Esos aportes en capacidades intelectuales, esos aportes en capacidades de investigación es fundamental para la universidad, porque realmente nosotros como universidad, nuestro fuerte no es la financiación. Nosotros no dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación, nosotros no nos caracterizamos como ese músculo financiero para la financiación de proyectos. Nuestro rol dentro del sistema va más ligado a eso, a las capacidades o a nuestras fortalezas de investigación, y por supuesto nuestra universidad en este entorno sí que tiene un papel preponderante como una universidad destacada a nivel nacional en temas de investigación y generación de resultados de investigación, ¿cierto? Entonces, nosotros le damos preponderancia a esas capacidades de investigación a la hora de establecer esa participación en propiedad intelectual, ¿sí? El tema de recursos se convierte entonces en un criterio secundario, ¿sí? Esa es siempre nuestra invitación. Mire, dígame en el marco de este proyecto quién va a asumir actividades de investigación, ¿cierto? Si estamos pensando en un resultado de investigación que va a resolver un problema, ¿sí? Miremos cómo se articulan las partes del convenio o del proyecto, cómo se articulan para resolver ese problema, quién asume actividades de investigación, quién resuelve el problema a partir de ese trabajo de investigación, y ahí empezamos a atribuir propiedad intelectual. Repito, también utilizando como criterio secundario el tema de financiación. Entonces creo que sobre la base de lo que he conversado, lo que les he dicho, podemos decantar el tema de la financiación del Estado, de proyectos de investigación y cuál sería esa participación en propiedad intelectual del Estado, ¿sí? Y la normativa en torno a gracias a la cual el Estado entrega esa propiedad intelectual y cómo esa propiedad intelectual se atribuye entre las partes, ¿sí? Atendiendo al criterio de actividad investigativa y quién asume ese rol de investigación, ¿sí? Más que el tema de aportes en recursos económicos. Entonces, muy importante eso, Jerry. Muchas gracias, Carlos. No sé si el abogado Felipe sí pudo resolver los problemas técnicos. Ahí va adelantando la solución del problema. Tranquilo, Jerry, adelante. Ok. Bueno, y en el caso de los proyectos universidad-empresa que son financiados con recursos del Estado, por regla general, la titularidad de los resultados a quién pertenecerá, Carlos. ¿Quiere o no quiere yo? Usted diga, Jerry. Usted decide. Esto es una conversación. Usted dice, No, Carlos es nuestro experto contractual. tira la bola, tira la pelota. No, a ver, entonces en el caso, Dale, dale. en este caso, pues creo que está muy ligado a lo que veníamos conversando, ¿sí? Por regla general, ¿sí? Y porque así ya está establecido en Plan Nacional de Desarrollo, por regla general, la propiedad intelectual es de las partes, es de quienes están involucrados en el proyecto, en la ejecución del proyecto. Son las partes que están involucradas en el proyecto, ¿cierto? Proyecto que está financiado con recursos públicos, ¿sí? El Estado se desprende de esa propiedad intelectual porque entiende que el crecimiento económico de nuestro país se ve impactado
por esa política de entregar la propiedad intelectual que le correspondería al Estado, ¿sí? Por la financiación de los proyectos. Es decir, el Estado dice, no, vea, tenga la propiedad intelectual, utilice la propiedad intelectual, que esa propiedad intelectual sirva para que tenga un impacto en ese crecimiento económico que presenta la nación. Eso hace parte de políticas públicas, económicas, macroeconómicas, ¿sí? Son decisiones políticas pensando en eso, en crecimiento económico. Entonces, en ese orden de ideas, cuando a nosotros nos están financiando proyectos de investigación con recursos públicos, ¿sí? En principio, entonces, el Estado no tiene participación en la propiedad intelectual, ¿sí? Decide entregárselo a las partes que están inmersas en el proyecto, pero le dice a las partes, definan ustedes cómo se distribuyen eso, ¿cierto? Y al decirle a las partes, definan ustedes, ahí es cuando yo también les decía, entonces si está la Universidad de Antioquia, procuremos que esa definición satisfaga los intereses de la universidad, y esos intereses de la universidad, por supuesto, están muy ligados a que nosotros como universidad, nuestra gran fortaleza es las capacidades que tenemos para investigar, ¿cierto? Más que el tema de financiación. Entonces, eso para tenerlo presente, que lo tengan presente todos los investigadores cuando se involucran con terceros, con aliados, con empresas, y hay que ir conversando estos temas de la gestación de los proyectos de investigación, y cuando hay que hablar de esos temas de propiedad intelectual para que lo tengamos claro, y repito, no se generen o se satisfagan mejor todas esas expectativas que se tienen en torno a la ejecución de los proyectos. A mí me parece como muy importante esa claridad que nos hace Carlos, de que al final el Estado está entregando casi que su propiedad intelectual, ¿no? Por medio de la, pues digamos que al momento de la financiación la está entregando, porque si lo vemos así como muy literalmente, nos dice la regla general de quién es. Y si nos vamos a las reglas generales de la propiedad intelectual, pues digamos que quien encarga la obra, quien la paga, sería el titular, pero en este caso no es así. Entonces, miren que es una diferencia que es bastante marcada, pero bastante importante para nosotros como universidad. Muchas gracias, abogados. Abogada Ana, ya que estás aquí en modo... Sí, ya que metió la cuchara, hágale. Sí, ya. ¿Qué estrategias podríamos adoptar para que los resultados de la investigación y que han sido protegidos no lleguen solo hasta la consecución de la patente? Ok, bueno, yo pienso de esta pregunta varias cosas. Lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es que los resultados de investigación no solamente se concretan en sí en una patente, los resultados de investigación también pueden ser protegidos por otro tipo de esquema de protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, secreto empresarial o, por ejemplo, software con derechos de autor o otro tipo de esquema, ¿cierto? No necesariamente patente. Lo que pasa es que en la universidad, pues siempre hemos hablado de patente como nuestro principal resultado de investigación, pero lo que se ha notado, por lo menos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, es que ese esquema está cambiando un poco y ahorita estamos un poco más inclinados hacia secreto empresarial más que a patente. Sin embargo, pues las patentes no dejan de ser preponderantes. Entonces, teniendo como eso en mente, tenemos que decir, o más bien tengo que decir que cada que hay un resultado de investigación, se debe inicialmente pensar cuál es la estrategia adecuada para protegerlo, ¿cierto? Como les decía, no solo existe patente, también existe, por ejemplo, secreto, y me explico con un ejemplo. Un resultado de investigación que estamos protegiendo por patente, ¿cómo se elige? O sea, ¿cómo elegimos si es patente o si es secreto o si es otro? Eso depende mucho, según yo, de lo que quiera el investigador y, bueno, por supuesto, de los compromisos que tengamos en el proyecto. Pero si digamos que no estamos dentro de un proyecto, pues depende mucho de quiénes son esos actores que están allí, investigadores, titulares, empresa, universidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si, por ejemplo, solamente un investigador es un profesor, él ya podrá decir, bueno, yo quiero solamente por patente porque me da mucho estatus laboral, académico, qué sé yo. O quiero, bueno, ya si está, por ejemplo, una empresa, un actor externo como una empresa, entonces podríamos pensar en otro tipo de protección como el secreto empresarial, porque ese secreto empresarial va a proteger esa información de sus competidores, ¿cierto? Entonces, por ahí digamos que ese resultado estaría mejor protegido. Entonces, ya volviendo un poco a la pregunta,
¿cómo explico esto? Es importante, digamos que es una parte importante, pues primero definir esa forma de protección. Y segundo, pues no esperar como que a que ese mecanismo de protección esté realmente instituido para poder buscar dar ese paso de la transferencia. ¿Y qué tenemos antes de ese paso de la transferencia? Por ejemplo, buscar aliados comerciales, ¿cierto? Esos aliados comerciales se pueden buscar desde un principio o durante el proceso de protección. No necesariamente tenemos que llegar hasta la formalización de la protección por medio del esquema que sea para obtener esos aliados comerciales. Y si nosotros buscamos aliados comerciales, digamos, dentro del proceso de protección o desde el inicio de protección, vamos a tener un poquito más seguro ese paso de la transferencia. Entonces vamos a garantizar que ese proceso de protección no se va a quedar solo ahí, sino que vamos a lograr generar esa comercialización que al final es lo que se espera con la tecnología. También, y conectándome un poco con el tema que nos estaba contando Carlos ahorita, es muy importante tener bien definida el tema de la propiedad intelectual, porque si no tenemos la propiedad intelectual clara dentro del resultado de investigación, pues digamos que la oportunidad que tiene la tecnología de ser transferida es un poquito más cerrada, es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque nadie quiere adquirir una tecnología que no sabe de quién es, ¿cierto? Puede generar muchos sí, complicaciones, infracciones, entonces es mejor siempre tenerla definida y en un acuerdo de propiedad intelectual que sea lo más claro posible. Nada, aprovecho, Jerry, para meter la cuñita. Nosotros tenemos una convocatoria de investigación aplicada y desarrollo experimental que apunta precisamente a que esos resultados de investigación, ¿sí?, que se gestan en el marco de proyectos financiados por dicha convocatoria, donde uno de los requisitos es la participación de una empresa, ¿sí?, pueda al final de la ejecución del proyecto, ¿sí?, tengamos ese aliado ya identificado que participó en la ejecución del proyecto, ese aliado que va a ser la salida de ese resultado de investigación, a quien se le va a hacer esa transferencia, ¿sí? Por supuesto, el resultado de investigación va a ser sometido a ese análisis de protección, ¿cierto? Ese resultado podrá terminar en secreto, en patente, en diseño, pero no nos quedamos solo en ese tema de protección, no nos quedamos solo en ese tema de patentes, sino que ya a través de este mecanismo ya tenemos ese aliado, esa empresa que va a ser la salida comercial de ese resultado, va a ser ese sujeto de la transferencia. Entonces es muy importante hacer la cuñita de nuestra convocatoria CODE de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental, porque sé que nos están acompañando muchos investigadores que de pronto no la conocían, y si quieren ampliar conocimiento de la misma, por favor póngase en contacto con nosotros. A eso iba también, hacernos la cuña personal, que nosotros también los acompañamos como en todo ese proceso de elegir, de buscarlo y pues sí, de hacer como todo ese empalme con el aliado comercial. Entonces, bienvenidos en la oficina. Ana, y otra cosita que habías mencionado ahí que me parece importante, y es ese tema de los compromisos en los proyectos. O sea, cuando los investigadores formulan su proyecto y por supuesto deben indicar cuáles son esos resultados a los que se comprometen, que uno elige, cuáles son esos resultados que uno quiere. Si se tienen dudas en torno a cuál va a ser ese resultado que compromete el proyecto, por ejemplo, en temas de patente, por favor también, importantísimo, consúltenos sobre la pertinencia de comprometerse a estos resultados, en particular por la patente, por las implicaciones y por las responsabilidades y por los compromisos que se asumen en torno a eso, porque eso tiene implicaciones de financiación, tiene implicaciones de tiempos, ¿sí? Tienen implicaciones en cuanto a la posibilidad de publicaciones, ¿sí? Porque cuando nos comprometemos a patentes, hay unas restricciones en cuanto a divulgaciones en esas publicaciones que no vayan a afectar. Es un elemento importantísimo que hemos hablado en otros espacios, que es el tema de la novedad en torno a la patente. Entonces, la invitación siempre en ese punto es, cuando vayan a elegir estos resultados de investigación en esos proyectos que van a ser financiados, sobre todo en ciencias, si tienen alguna inquietud, consúltenos para que entiendan las implicaciones que tiene el comprometer ese tipo de productos asociados a propiedad industrial.
Muchas gracias. No, creo que es muy pertinente por la cantidad de docentes investigadores que participan de este conversatorio y que han participado de los otros, que tengan claridad sobre este tipo como de convocatorias y este tipo de acompañamientos. Aquí viene una pregunta que me gusta mucho, que me imagino que los dos van a aportar sobre ella, y es, ¿qué se puede resaltar del Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia? Creo que Felipe es la persona ideal para conversar sobre este tema. Ah, bueno, si No sé desean, si está conectado. si desean, No, mientras que, sí, no pude resolver el inconveniente técnico. ok, no hay ningún inconveniente. Si desean, mientras que de pronto va resolviendo, por aquí tenemos una pregunta de David que nos dice, ¿qué tipo de productos o activos de conocimiento son susceptibles de ser patentados? ¿Cuáles son las tipologías de lo patentable? Ana, despáchese usted. Estás en tu salsa. David, gracias por la pregunta. Bueno, ¿qué tipo de productos activos de conocimiento son susceptibles de ser patentados? ¿Y cuáles son las tipologías de lo patentable? Creo que cuando hablas de tipologías nos estamos refiriendo a qué se puede patentar y qué no. Realmente la legislación, que es la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, lo que nos dice es que en Colombia se puede patentar productos o procedimientos, ¿cierto? Productos deben contener las tres características básicas que son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Básicamente significa novedad, que no exista nada similar en el mercado al momento de la radicación de la patente. Nivel inventivo, pues que no sea obvio, que no se derive obviamente del estado de la técnica, o que para una persona que es versada en la materia pues no sea como muy fácil de generar ese resultado. Y aplicación industrial, pues que sea replicable en cualquier industria, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, bajo esa premisa, pues hay muchísimas cosas que se pueden patentar. Únicamente la ley nos trae algunas restricciones, no las recuerdo muy bien en este instante, creo que son fenómenos de la naturaleza, metodologías. Carlos, ¿se acuerda cuáles son Métodos los matemáticos, métodos matemáticos? Ajá. métodos de diagnóstico. Exacto, como esas cosas que están muy expresadas en la ley son las únicas que no se pueden patentar. Por lo demás, tendríamos que mirar caso a caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que te interesaría patentar? Y pues como decía en otra respuesta anterior, ver si es efectivamente el mecanismo que necesitas, ¿sí? Para proteger ese activo, porque hay muchos otros que te pueden ofrecer también muchas ventajas dependiendo de lo que quieras hacer con el activo, no necesariamente tiene que ser una patente. Muchas gracias, abogada. Por aquí me llegó una preguntita al interno. Me preguntan que de quién es esa obra que se crea o que es creada por un profesor o un estudiante en el marco del relacionamiento con una universidad o empresa. ¿Vas o voy, Carlos? No, yo voy. No, eso me puede robar el show. No, incluso eso va ligado, Jerry, al tema del estatuto, que también lo hemos tratado en otros espacios, pero indudablemente es un tema fundamental, y es de quiénes son las obras, en este caso, pues, de los docentes, de los profesores de nuestra universidad, ¿cierto? Y sobre todo en proyectos donde, y creo que a eso le apunta la pregunta, en proyectos donde hay participación de empresas, ¿sí? Lo primero que hay que decir es, o hay que aclarar, es que tenemos podemos decir que hay titulares o generadores, mejor, creadores, generadores de esos resultados de investigación, generadores de esas obras, que son los creadores, ¿cierto? Esos creadores inicialmente son los docentes, los profesores, ¿sí? Pero, por ley, ¿sí? Esos resultados que generó el docente, que inicialmente como docente sobre él recaían esos derechos inmediatamente pasan a la institución, ¿sí? En este caso, pues la universidad. Por mandato de ley, eso ocurre, digamos, esa transferencia ocurre, ¿sí?
Lo que se transmite a la universidad, por supuesto, estamos ubicados en derechos patrimoniales, los derechos morales, sobre todo pues el derecho referido a esa paternidad, pues siempre recaerán recaerán sobre ese creador inicial, ese docente que gestó, obtuvo esa creación en el marco de la ejecución de un proyecto. Pero los derechos patrimoniales recaen en la institución, ¿cierto? Por supuesto que también depende de ese acuerdo del que hablábamos inicialmente, en el que quedaron la universidad y la empresa en torno a la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, derechos pasa a la institución, en lo que le corresponde, pero también tiene que ver con esos acuerdos que se generaron, gestaron con la empresa, ¿sí? Pero en definitiva, esos derechos pasan a la institución. Toda esa producción académica, toda esa producción investigativa de nuestros docentes es una producción cuyos derechos patrimoniales ya son por mandato de ley, son de la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Y en esos proyectos de investigación que son financiados por el Estado, donde participan terceros, empresas, pues depende entonces entre la universidad y esa empresa, depende de lo que hayan acordado, cómo se distribuyen esa propiedad intelectual. Si en el proyecto hay una distribución donde dicen, no, los resultados son en igual proporción de la empresa y de la universidad, entonces ya sabemos que de ese resultado, digamos que el 50% de la propiedad intelectual asociada a derechos patrimoniales es de la universidad y el otro 50% es de la empresa. Muchas gracias, Carlos. Por aquí, Laura nos pregunta, ¿es posible patentar un software educativo? Los autores pueden publicar un artículo. No, sí, espera, es que cambio de pregunta. Los autores pueden publicar un artículo científico donde se presente el desarrollo del software. Ana, ¿quieres usted o quiero yo? Yo empiezo y tú terminas. A ver. Bueno, realmente la pregunta inicial de Laura decía, ¿se puede patentar un software educativo? En estricto sentido, no. El software no se patenta, el software está destinado por legislación y digamos que por su forma de confeccionamiento como una obra literaria y por ende pues se protege por medio de derecho de autor, ¿cierto? En ese sentido pues se le otorgan una serie de prerrogativas bastante especiales, muy distintas a las que puede tener una marca o una patente como parte de la propiedad industrial, pero de hecho la semana pasada, el día 30 de septiembre, tuvimos un evento con la Superintendencia de Industria y Comercio que se llamó Protege tus creaciones, tu software por medio de patentes, algo así. Y nos enseñaron que efectivamente se puede proteger. Lo que pasa es que tiene unas características bastante especiales. De manera general les cuento, el software debe estar muy integrado al producto, ¿sí? Que se va a proteger por medio de patente. Entonces, digamos que en estricto sentido y en principio yo les diría que no, pero miren que sí hay algunas excepciones. Y ya la segunda parte de la pregunta, sí, Carlos, adelante. No, pero ibas también, que yo ni me meto ahí. No, realmente alineado con lo que dice Sana, es decir, el software entendido como el simple software no es patentable, pero hay desarrollos implementados a través de programas de ordenador, programas de computador, y esa implementación de soluciones técnicas a través de programas o a través de software sí son patentables, ¿sí? Esa distinción hay que tenerla claro, porque repito, como lo estoy entendiendo en la pregunta, un software educativo como un medio pedagógico de enseñanza, de transmitir contenidos, en principio no es patentable, es protegible por derechos de autor, como bien lo decía Ana, porque lo consideramos una obra, ¿sí? Pero si ese programa de ordenador, ¿sí?, tiene un efecto técnico que resuelve un problema técnico, si pudiéramos hablar de una patente, que la patente es todo el desarrollo que tiene un componente que es software, ¿sí? Piénsese de pronto en un software que está
destinado a manipular un dispositivo mecánico y ese dispositivo mecánico resuelve un problema piénsese, de orientación espacial, ¿cierto? El dispositivo rota siempre apuntando a un objeto en particular, porque ese objeto en particular también se mueve de forma caprichosa. Este dispositivo lo que permite es hacer ese seguimiento, pero ese seguimiento el dispositivo, lo logra el dispositivo a través también articulado a un software que solo sirve para mover ese dispositivo, ¿cierto? Entonces ahí hay una solución técnica a través de un software que es un elemento de esa solución técnica que pudiera entonces ser protegido por patente, pero ya entraríamos en el mundo de la protección de la patente mirando que ese desarrollo tecnológico, esa solución técnica, sí cumpla con los requisitos que exige la norma en torno a una patente. Ya lo sabemos, que sea novedoso, ¿sí? Que tenga nivel inventivo y que por supuesto tenga una aplicación industrial. Ya tendríamos que mirar con detalle si se cumplen con esos 3 requisitos. Muchas gracias, compañeros. Por aquí tenemos una pregunta de Darío Herrera. ¿Es ilegal si una universidad o empresa por medio de un contrato adquiere el derecho moral de un producto despojando al creador? Diga así rotundamente, Ana. Sí, muy ilegal, Sí, eso no, absolutamente ilegal. sí, total y absolutamente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Sí, a Dairo le contamos que realmente el derecho moral nunca se pierde, siempre permanece en la cabeza del autor, siempre debe ser reconocido como autor y mantenerse dentro de los parámetros que les da la legislación, pues respetar la integridad de la obra, o sea, todos los derechos morales. Lo único que se puede entregar es los derechos patrimoniales, pero pues si quieres más información te la podemos brindar más adelante. De acuerdo, Ana, es que los derechos morales son una manifestación de la personalidad del creador, ¿sí? Y como manifestación de la personalidad del creador, incluso tienen un rango de derecho fundamental. Y ante un derecho fundamental es como si yo le dijera a usted, venga en un documentico, fírmeme que usted me cede su derecho a la salud. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es lo mismo con el derecho moral. Muchas gracias. Una pregunta muy importante de saber con contundencia, ¿cierto? No sé si por parte de los asistentes existe otra pregunta más. Yo reviso por acá por el chat, ya respondimos estas. Ah, bueno, por aquí Lady nos menciona que ya les escribió a ustedes al correo electrónico que les dejaron. Lina tiene la mano levantada. Ok, Lina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, tengo una preguntita. Es que en realidad con eso lo del software y aplicar esto, y también me dio como otra duda, ¿cierto? Hay ciertas metodologías que uno va implementando, ¿cierto? Que son originalidad de uno, y aunque sea un derecho moral, a la hora de una explotación patrimonial, ¿cierto? O algo económico, ¿qué tendríamos que hacer para generar, así sea con un software o cualquier otro tipo de metodología que tengamos, ¿cierto? Es diferente, es innovadora, que cumpla con esos requisitos. ¿Qué tendríamos que hacer para registrarlos y tenerlos como una marca para poder defender y también, digamos, vender en algún momento ese derecho patrimonial? Lina, venga, es que esa pregunta involucró tantas cosas que ahí tenemos que hacerle con despacio. Hablaste de metodologías, ¿cierto? Lina María, en su actividad de docente, como partícipe de un grupo de investigación, en el marco de la ejecución de un proyecto, generó una metodología, ¿cierto? La metodología es información. Si eso se convierte en un documento, ese documento es una obra y si es obra se protege a través del derecho de autor, ¿cierto? Pero el derecho de autor pues tiene, digamos, unas limitaciones en cuanto a protección, porque no limita el hecho de que yo conozca tu metodología
y la entienda y busque replicarla, no evita eso. Lo que evita es que tome tu texto y lo duplique, ¿sí? Literalmente. Eso sí lo restringe el derecho de autor. Pero digamos que como información, yo puedo aprender de las metodologías, así como todos hemos aprendido de textos sobre metodologías ágiles, metodologías tradicionales, en fin. Sin embargo, la metodología puede contener una información que es valiosa, ¿sí? Y que para nosotros resulta valiosa en la medida en que pueda ser confidencial, es decir, porque solo la sabemos nosotros, y que esa confidencialidad nos permita que ese resultado sea interesante para un tercero, ¿cierto? Un tercero dice, venga, yo quisiera conocer esa metodología de la profe Lina María, porque esa metodología me ayuda a resolver un problema de producción en mi línea de producción. Yo estoy hablando como empresa, yo tengo un problema en la línea de producción, tengo una ineficiencia, y esa metodología que usted está planteando pudiera generarme una eficiencia y, por supuesto, obtener mayores beneficios económicos, ¿sí? Esa metodología, ¿sí? Nosotros la vemos desde el punto de vista de transferencia con un potencial de transferencia en la medida en que es confidencial, y a través de esa confidencialidad podemos configurar lo que se conoce también dentro de la propiedad industrial como secreto empresarial, ¿cierto? Ese secreto empresarial, así como una patente, así como un diseño, pudiera ser transferido a una empresa con las connotaciones que tiene el tema de la transferencia, el beneficio económico que puede resultar para la universidad, el beneficio económico que puede obtener los creadores de esa metodología, en fin, ¿cierto? Entonces, por ese lado de metodologías, pero entendiéndola desde un punto de vista de información confidencial, una información confidencial con valor precisamente por esa confidencialidad, porque es una información gestada por la profe Lina María que no se conoce, digamos, en el estado del arte, ha sido una información resguardada, y que esa confidencialidad hace que esa información sea valiosa para ese tercero. Lo llegamos a constituir como un secreto, y ese secreto lo podemos transferir. Ahora bien, usted mencionaba, profe, también el tema marcario. El tema marcario es distinto a este tema en particular de secreto. El tema marcario, digámoslo así, es un signo distintivo, ¿sí? Que me permite a mí tener una diferenciación en un entorno comercial respecto a mi producto, a mi servicio, ¿cierto? Entonces, hablar de temas marcarios, pues implica otro tema distinto al resultado como tal, al resultado de investigación, ¿sí? El tema marcario es una estrategia que yo asumo, una decisión que yo tomo a partir de esa intención que yo quiero de generar un signo distintivo que me diferencia a mí como prestador de servicio, como vendedor de productos, me distinga a mí de otros, ¿sí? Distinga mi producto de otros, ¿sí? Que a través de ese producto o ese servicio, ¿sí? Yo genero una diferenciación por mi calidad, por mi buena prestación del servicio, y eso está asociado al tema marcario. Pero digamos que si bien pueden estar involucrados en un ejercicio de transferencia, son situaciones o resultados distintos. Uno es el resultado asociado a metodología, y otro a ese tema marcario que yo quiero involucrar para hacer quizás mucho más atractivo el tema de la transferencia del resultado de investigación. En este caso, pues una metodología. Muchas gracias, Carlos. Lastimosamente, pues se nos acabó el tiempo. Quedan otras preguntitas sin responder, pero sin embargo aquí les comparto el correo electrónico de la compañera, pues, de la Oficina de Transferencia de Resultados, de la abogada Ana. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, necesitan acompañamiento en acciones relacionadas a la propiedad intelectual, ahí pueden acercarse. Igual es un equipo muy robusto, así que ellos están ahí para que puedan resolver sus dudas o inquietudes. Les agradezco mucho a todos por estar
acompañando este espacio, a los abogados también por resolver esas preguntas, esas dudas de los asistentes. Jerry, antes de terminar, otra cuñita con el networking del viernes, si tienes la información ahí. Ah, dale, claro que sí. Si la puedes brindar el viernes, tenemos un networking, un espacio de networking aquí en el edificio de extensión en el marco de la Semana de la Innovación en el sector salud, ¿sí? Y ahí estamos nosotros dispuestos a mostrar varias de nuestras tecnologías en esta importante área. Todos aquellos que nos quieran acompañar, bienvenidos. Si hay personas del sector productivo, del sector empresarial interesados en este tema, bienvenidos. Sí, Carlos, tienes toda la razón. Recuerden que la rueda de negocios o el networking, pues es un encuentro que está orientado a generar esas conexiones de valor entre empresa y grupos de investigación, donde pues diversas empresas podrán conocer esos desarrollos que desde la universidad pues se están llevando a cabo y pues que se relacionan con las necesidades y actividades de algunas organizaciones. Entonces lo que buscamos es que de esta manera se pueda trabajar en red para potenciar esos procesos de transferencia de conocimiento para la sociedad, ¿cierto? Este espacio se va a realizar el día viernes en el horario de 9 a 12 y es en el edificio de extensión de la universidad. Así que están todos cordialmente invitados. Igual también están súper invitados a todos los eventos de la semana. Muchas Así es. gracias Que a estén- todos por la asistencia. Hasta Gracias, luego. Lina. Te dice que le dio alegría verme. Igual, chao. Un abrazo a todos. Feliz resto de tarde. Muchas gracias, que esté muy bien.